Dar clase a un estudiante que vive en Colombia. Crear un diseño gráfico para una empresa de Estados Unidos. Hacer una traducción para un estudio jurídico ubicado en Fraiventos. Llevar la contabilidad a una firma instalada en Tacuarembó. Todo eso puede hacerse hoy desde una casa en Montevideo, por ejemplo. Esta modalidad, conocida como teletrabajo, viene creciendo exponencialmente y parece necesita ya la regulación. Los teletrabajadores constituyen 8% de la fuerza laboral uruguaya, sin embargo, suelen estar en la informalidad, ya que no cuentan con un marco regulatorio para esta actividad. Con el fin de cambiar esa realidad, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información comenzó a impulsar un proyecto de ley de teletrabajo. Este fue justamente uno de los temas abordados ayer en la reunión que mantuvieron el presidente de la Cámara, Álvaro Lamé, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario Nelson Lustonó, un encuentro donde también se analizó un plan para formar a personal destinado al sector. Vamos a sumergirnos en esta realidad. Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Álvaro Lamé, director de la empresa Netgate. Álvaro, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano, buen día, la verdad que un gusto estar acá en el estudio nuevo, muy bueno, quedó, felicitaciones. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Es la primera vez que te tenemos, ¿no? Acá. En sí, esta claro. nueva etapa, sí, así que es un gustazo, la verdad. Álvaro, aclaremos en primer lugar por las dudas, ¿qué es la CUTI? La CUTI es la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información, es la cámara que nuclea, te diría que casi el 70-80% de las empresas que hay hoy en la industria, desarrollando software, integrando software, hay distintos tipos de... y que bueno, tiene más de 25 años. Y bueno, ahora que hemos retomado de alguna forma la presidencia, yo ya había estado 4 años, hace 4 había estado 4 años, 2 periodos, y ahora nos volvimos a embarcar en este desafío que es muy lindo, que bueno, que requiere mucho esfuerzo y trabajo, y que tiene para nosotros desafíos importantes. Uno es el tema de la ley de trabajo, en el que estamos conversando con el Ministerio y con otros actores, porque a partir de anunciar un poco que estábamos en el tema, se han ido sumando otros actores. Y te diría que quizás como desafío más importante todavía, la formación de talento o personas con talento para la industria, porque hoy es una industria que tiene desocupación cero ya hace muchos años, y bueno, es la limitante que tenemos para crecer, ¿no? O sea, esta industria crece si tiene gente, si no tiene gente no crece. Vamos a ir por partes justamente considerando todo eso, pero antes, ya que hablamos de tecnologías de la información, por las dudas, ¿qué quiere decir ese concepto? Tú mencionaste el software recién. Sí, ¿Qué las TICs, o sea, hay una definición de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tiene que ver con software, tiene que ver con contenidos, tiene que ver justamente con redes de comunicación, digamos, hay todo, que te diría que un ecosistema quizás alrededor de las TICs, que no es solamente software, ¿no? De hecho, la Cámara, cuando nace como CUS, que era la Cámara Uruguaya del Software, y bueno, ya hace unos cuantos años cambiamos un poco esa definición para poder integrar de alguna manera a todos los actores que tuvieran que ver con este ecosistema, digamos, que termina formando, bueno, las TICs, la internet, digamos, todo esto que vemos todos los días y están habituados a usar. Y la última definición, teletrabajo. Trabajo a distancia. Teletrabajo, trabajo a distancia. La verdad que hoy es una definición que ha ido tomando otras. Están los freelancers, está trabajo global, digamos, hay trabajo móvil. La verdad que las tecnologías de alguna manera le han agregado al trabajo. Si querés una definición que está más de moda, el teletrabajo es el Uber del trabajo, ¿no? Por ahí también tiene un impacto importante, en las empresas y obviamente tiene un impacto importante en las personas. No solo estamos hablando de trabajo de un país a otro, no, sino también trabajo adentro de un país, entre dos ciudades o entre dos barrios de una ciudad, ¿no? Sí, porque capaz que alguien trabaja en una empresa, en Montevideo, por ejemplo,
pero no va a la empresa todos los días. Capaz que buena parte de la tarea la hace desde su casa, en Montevideo también. Es una de las realidades de la industria, en particular la industria, y tiene que ver con el tema de desocupación cero y con las dificultades que tenemos las empresas para conseguir personas o talento para las empresas, que de alguna manera el trabajador está en una condición que hay muy buena relación y está todo bien, pero de paso te va exigiendo mejores condiciones de trabajo, y entre ellas la flexibilidad que le ofrece el teletrabajo hoy te diría que en el sector es bastante común, y no deja de ser una situación que hay contingencias, digamos, porque hoy no hay una regulación que de alguna manera reglamente el funcionamiento y la relación del teletrabajador cuando está en la casa, cuando no hay un horario, porque en realidad el horario pasa más por el trabajo que tenés que hacer y el trabajo hecho, y no tanto por el horario, que no es fácil de controlar. O sea, acá no vas a marcar tarjeta, no entras 8 de la mañana, salís a las 5 de la tarde y en base a eso se te paga tu salario. Acá podés trabajar a la hora que quieras. El objetivo de la empresa, digamos, en particular es que el trabajador, cumpla con su trabajo en tiempo y en forma, independientemente de cuándo lo hace. O sea, si quiere trabajar toda la noche, trabaja toda la noche, y el otro día tiene que ir a tener libre, tiene libre. O sea, da una serie de condiciones al trabajador que te diría que en este momento son más es más del lado de los trabajadores que están empujando a que este tipo de soluciones sean normales dentro del sector, y creo que dentro de todos los sectores, porque, como te decía, se han ido arrimando otros sectores. ¿Cuál es, no sé, el espectro de áreas donde se usa más la modalidad del teletrabajo? ¿Hay algunas especialmente dedicadas? En realidad hoy todo lo que son servicios que se están dando para el exterior, por ejemplo, de administración, contabilidad, todo tipo de cosas, hoy en servicios, lo que se llama servicios globales, de alguna forma, hay cerca de 12.000 personas en Uruguay, que es más o menos lo mismo que tiene la industria de tecnología y de información. Es un sector que está ocupado en el tema y preocupado por el tema, pero también hemos conversado con la Cámara de Industria. Yo creo que de alguna manera también todos vamos identificando que vamos evolucionando hacia un modelo de trabajo distinto, ¿no? Quizás hablar solamente de teletrabajo es minimizar un poco el tema, que creo que es bastante más complejo, porque hay que ver un poco cómo se ve el trabajo en el futuro y qué es lo que va a pasar con los trabajadores, cuánto del modelo que hay hoy de gente trabajando entre una empresa, determinada cantidad de horas, se mantiene o pasa a ser un trabajador más independiente, que hace un trabajo para otra empresa, digamos, tiene un manejo de su tiempo, de su conocimiento, y que en los hechos uno lo ve, porque a veces cuando uno está dentro de la empresa se da cuenta de que estas 8 horas tradicionales muchas veces no son 8 horas de trabajo realmente, ¿no? Sí, y eso tiene pros y tiene contras, y eso, ¿no? Exactamente, tiene pros y tiene contras. Entre otras cosas, ocurre para mucha gente que la vida personal, la vida familiar queda perforada, ¿no? Queda interrumpida a lo largo del día por el trabajo, ¿no? Eso pasa también. Seguro, sí, se pasa. extiende, ¿no? Como que se diluye, se alarga a lo largo del día el trabajo, ocupando espacios que en el modelo tradicional ya corresponderían al tiempo libre, ¿no? Sí. Pero bueno, también eso tiene ventajas por otro lado. Hay una cultura y yo creo que nos vamos a ir adaptando. Si pensamos quizás en las nuevas generaciones, ya vienen con una cabeza distinta y pueden manejar más esto. Para nosotros que venimos del modelo de la revolución industrial, digamos, y con esa cultura, digamos, con el hábito de trabajar así, es un poco más difícil. También es cierto que no siempre la casa del trabajador es un lugar adecuado para trabajar, bueno, claro. Y ese es otro tema. Y lo otro que quería comentarte, porque cuando hablamos de teletrabajo, acá hay dos modalidades. Yo siempre he sido un promotor de teletrabajo autónomo, o sea, de que la gente pudiera... En Uruguay, hace unos años, teletrabajo era igual Álvaro Lamé. Sí, quiero decir, tú y trabajaste mucho en la comunicación, en la creación de cultura a propósito del concepto del teletrabajo en su momento, ¿no? Tú estuviste en el primer evento que hicimos de teletrabajo, sí, que fue en el Sheraton. Había otros invitados, pero digamos, ustedes ya estaban con el tema del modelo salir para afuera con la radio y todo, y bueno, un poco contar esa experiencia. O sea que, y me acuerdo que en aquel momento fue imponente la cantidad de gente que había.
Pero claro, todavía no teníamos muy claro qué era lo que queríamos proponer. Sabíamos que había una posibilidad, estábamos en plena crisis, o sea, esto fue año 2002 o por ahí. Teníamos un índice de desocupación alto y bueno. Es decir, ustedes promovían el teletrabajo. Y promovíamos el teletrabajo. Trataban de crear conciencia en la gente de que existía esa alternativa, utilizando Internet, sobre todo, ¿no? Había también la apelación a contratar el servicio de Internet, bueno, porque eso abría opciones laborales. Nosotros vendíamos ese servicio, claro, y vendemos todavía, pero... Porque habría opciones laborales, incluso fuera del Uruguay, ¿no? Dentro del país la cosa estaba complicada, bueno, ustedes llamaban la atención, existen otras alternativas, ¿no? Y fue muy bueno. Mirá que llegamos a cifras realmente muy importantes. En aquel momento me acuerdo que algunas encuestas que habíamos elaborado con consultoras daba que había un ingreso promedio de $1.100, que bueno, llegaban a haber cerca de 90.000 personas teletrabajando, vendiendo servicios o productos. Pero y acá es un poco donde hay que diferenciar. Nosotros tenemos teletrabajo con relación de dependencia y teletrabajo sin relación de dependencia. Nosotros Son dos categorías distintas. Lo que estamos propiciando es regular el teletrabajo con relación de dependencia. Tenemos pocas, o por lo menos lo vemos todavía, pocas posibilidades de regular el teletrabajo autónomo o independiente. Uh-huh. Aquel que la persona vende productos, vende servicios para cualquier parte del mundo, cobra por PayPal, o sea, es una persona que si quiere estar fuera del Uruguay, o sea, digamos del circuito de los aportes o de la seguridad social o cosas por el estilo, lo puede hacer. Entonces, acá me parece que hay dos tareas importantes. Una, el teletrabajo con relación de dependencia, que es bastante más fácil de definir y de encajonar, si querés. O sea, alguien que es empleado de una empresa, pero no trabaja en la empresa. Pero que no trabaja en la empresa y que básicamente, te diría que la principal preocupación en este momento tiene que ver con que no existan contingencias. O sea, yo soy un trabajador a distancia para una empresa, trabajo desde casa, yo a las 7 de la mañana me levanté tranquilo, te mandé un par de mails sobre algún trabajo que estaba haciendo y a las 9 de la noche también. Todo eso está muy bien hasta que tenés un conflicto. El día que tenés un conflicto, yo tengo documentación de que durante mucho tiempo trabajé de 7 de la mañana a 9 de la noche. Por haber mandado esos mails. Y bueno, alguien puede argumentar que por haber mandado un mail a las 7 y otro a las 9 de la noche trabajó todas esas horas. Exactamente. Y eso no está claro. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas porque si queremos darle a la gente el beneficio de poder teletrabajar, obviamente también tenemos que darle a las empresas la seguridad, digamos, de que hay un contexto, un marco que lo regula y que protege a ambos, ¿no? Que es un poco la idea. Sí, es interesante. Supongo que el oyente puede estar pensando, ¿cómo es esto? ¿La regulación del teletrabajo no la promueve el sindicato de teletrabajadores, que debería estar muy interesado en eso, sino que la promueven las empresas que trabajan con teletrabajadores? A ver, acá se juntan dos cosas. Yo soy un enfermo del teletrabajo. Ahora soy presidente de la CUTI, tenemos la realidad en el sector porque lo conversamos permanentemente con los colegas y con los empresarios de que este tema de que la gente quiere trabajar desde la casa, que quiere tener esa flexibilidad, digamos, se da permanentemente y sucede como sucede en otras cosas, porque esta es una industria donde la verdad el vínculo de la gente que trabaja en industria con las empresas es muy bueno, es una industria que paga muy bien, no hay desempleo, entonces eso obliga a que tengas que mimar más a la gente todavía, ¿no? O sea, lo cual me parece que es muy positivo, de cuidarla, de que no se te vaya, de que no se te vaya otra empresa, cada vez que se te va alguien te suben los costos realmente de manera importante porque tenés que salir a buscar gente que está en otra empresa trabajando, no hay gente disponible en el mercado para decir, bueno, estás sin trabajo, con una oferta normal está trabajando. No, acá es bastante más complejo. Entonces por ahí es que empezamos a impulsarlo. No hay un sindicato de teletrabajadores, hay una asociación. Tengo acá un mensaje que llegó hace unos minutos y que justamente habla de una asociación. Incluso quien manda el mensaje dice, soy presidente de la Asociación Uruguaya de Teletrabajo y ya se ha analizado en ese ámbito el tema de la regulación, me gustaría hablar del asunto, etc. Bueno, obviamente estamos trabajando en el tema con los asesores que tiene la Cámara y integrando a otros actores, así que perfectamente. No. ¿La Asociación Uruguaya de Teletrabajo es un sindicato, digamos? La verdad que yo conocía que estaba la asociación, pero que se había formado ya hace unos cuantos años, cuando nosotros habíamos arrancado un poco con el teletrabajo autónomo, pero no, la verdad que no había seguido la evolución. No.
Entonces, concretamente, ¿qué es lo que ustedes entienden que hay que regular? ¿Cómo se regula el teletrabajo? Vamos a verlo enseguida. Estamos con Álvaro Lamé, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Estamos centrándonos en el teletrabajo. Y en una de las dos modalidades de teletrabajo en particular, él decía el teletrabajo que se desarrolla en relación de dependencia. Exacto. Ese es el que a la CUTI le parece que habría que regular por la vía de la ley en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué tipo de normas incluiría una regulación? A ver, yo ahora justo estuve hace un par de semanas en Colombia, que hicieron una feria de teletrabajo. Los colombianos han trabajado mucho desde el gobierno en regular este tipo de vínculo. A nosotros nos convocan justamente por el teletrabajo autónomo, ¿no? Digamos, para ellos somos referentes, Uruguay es un referente en teletrabajo autónomo, y ellos la verdad que han avanzado mucho en teletrabajo con relación de dependencia. La principal preocupación es esta que te contaba, ¿no? Cómo de alguna forma estableces el trabajo de la gente prescindiendo del horario, o sea, de tener un horario fijo donde en algunos casos y para algún tipo de tarea uno, bueno, al momento que prende la máquina eso podría establecer que ahí arranqué y al momento que la apaga que ahí terminé, pero en realidad cuando hablamos en la industria, que hablas de analistas, de gente que está trabajando en desarrollo de software, cosas por el estilo, bueno, tiene otra dinámica, a veces trabajan toda la noche, digamos, te encontrás con... obviamente, hoy, si vos tenés gente trabajando de noche en la empresa, tiene un costo extra. Cuando está teletrabajando, en realidad es una decisión de la persona que está teletrabajando, el trabajador, cuándo y en qué horario trabaja. ¿Sí o no? Bueno, pueden darse las dos situaciones. Claro, ¿no? Hablando de este tipo de... Puede ocurrir que el puesto de trabajo a distancia de la persona A requiera que se desarrolle la tarea en el horario nocturno. Eso puede pasar. Pero también puede pasar lo otro, como tú decías, que el teletrabajo tenga la costumbre, le resulte más cómodo trabajar de noche. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se paga eso? Ahí claro, hay el tema, bueno, ¿no? ahí por supuesto que lo que no puede ser es un costo extra para la empresa, porque al final es una decisión del trabajador en qué horario trabaja. Sí fue una decisión del trabajador. Obviamente. Si la empresa le dice, tenés que trabajar de noche, es otra historia. Está clarísimo. De hecho, por ejemplo, hay algunos teletrabajos, podría ser un operador de call center. Por eso. Y podría trabajar de noche. O sea, pero ya cuando es un operador de call center ya tenés mucho más herramientas en las cuales trabajar y medir. O sea, cuándo me conecto, cuándo me desconecto, y esos son los tiempos de trabajo. Y ahí sí estableces horario. Cuando hablamos de programadores, gente que está trabajando en otro tipo de tarea que no tiene un horario específico o que no está atendiendo gente, por ejemplo, ahí ya depende mucho más de la gente. A mí me pasa, yo me encuentro con gente, con ingenieros o programadores en la empresa, me dicen, no, yo hasta las 11 de la mañana no existo, ¿no? Y te piden, yo quiero entrar a las 11 de la mañana. Bueno, todas esas cosas que tampoco no hay mucha regulación que permita que haya esa flexibilidad, creo que podemos resolverlas a través de una ley de trabajo. Porque muchas veces lo que se hace es contratar un servicio o contratar un resultado. No se contrata necesariamente horas de trabajo. ¿Cómo es? Sí, o sea, a ver, cuando tercerizás y ahí puedes contratar un servicio y ya no sos responsable de alguna forma por las contingencias que eso pueda generar. Cuando la persona está en la planilla de la empresa, ahí, bueno, la contingencia es de la empresa, ¿no? El responsable de la empresa y la obligación de pagar las horas extras o lo que fuera es de la empresa. Así que bueno, hay un asunto que es horario. Hay un asunto que horario y tipo de horas de trabajo. Sí, ese es un campo. Y en función a qué pagás. Acá te diría que lo ideal sería a pagar por resultado, ¿no? O sea, resultado obtenido, pago hecho. Ese sería el ideal. Y yo creo que en el futuro va a ser así. Me parece que todavía tenemos que pasar por varias etapas antes de que todos estemos de acuerdo en que ese puede ser un modelo. No queremos apurarnos tampoco en esto, porque creo que además es una ley que tiene otras ventajas, que tiene que ver con ser un buen soporte para gente con discapacidad. O sea, tiene otros lados para mirarlo que es interesante, y por eso nos parece que está bueno que la ley salga adelante y que todos la apoyemos, y bueno, sin enloquecernos a veces con cambios muy bruscos, porque bueno, tenemos que también tener en cuenta todas las culturas. La otra cosa que tenés que tener en cuenta, y sobre todo bueno en Colombia, que hay una ley bastante buena, es dónde trabajás, cuál es el lugar donde estás trabajando, en qué condiciones estás.
de quién es el equipamiento, o sea, normalmente necesitas una computadora, a quién corresponde, si es de la empresa, si es de la persona. Si es de la persona, eso le daría la posibilidad de poder trabajar para hacer otro tipo de trabajo, digamos, cuando termina su tarea normal con la empresa, como hoy pasa, un trabajo extra, una cosa. Entonces, que las condiciones en la casa sean condiciones que te permitan trabajar como corresponde, concentrado, etcétera. O sea, si tenés de repente 2, 3 niños corriendo en la vuelta tuyo, es un poco más complicado. Seguramente, además, si sos madre, más todavía, porque bueno, sos más, depende mucho más los niños. Entonces, por ahí también hay que buscar cuáles son. Pero claro, ¿y cómo me pongo a pensar cómo se controla eso, ¿no? Suponiendo que haya parámetros, después ¿cómo se controla? Y bueno, mira, en Argentina, por ejemplo, tiene una webcam habilitada permanentemente en Argentina, que la empresa pueda estar observando al teletrabajador para que se pueda conocer cuáles son las condiciones de trabajo, cuánto tiempo trabaja. No. En teoría eso se puede. Hoy eso es totalmente bueno, posible. Sí, porque en la empresa pasa que tenés cámaras, ¿no? Sí. En las empresas normalmente pasa que tenés cámaras, pero me parece que ahí ya te metés un poco más en la intimidad. O sea, cuando estás en la casa del trabajador, estás metiéndote en la intimidad. No sé hasta dónde esa sería una solución. No la tenemos pensada así. En Argentina, por ejemplo, y mismo en Colombia, tienen inspectores que van a las casas de los trabajadores a ver las condiciones. Hay otros temas, por ejemplo, ¿qué pasa si estás trabajando en tu casa y te cae la escalera y tenés un accidente? Estás en un área de trabajo, es un accidente laboral, es un accidente doméstico, hay cosas. Mira, en realidad hay una idea que yo vengo comentando desde hace unos cuantos años, que es generar, ahora te diría que se podrían definir como los cowork, generar espacios de trabajo de cercanía. ¿Tá? Y con esto empezar a tener, primero, que la gente esté en contacto con otra gente, que el trabajador esté en contacto con otra gente, porque también se discute mucho si me aíslo. Sí, algunos oyentes plantean ese asunto, ¿no? Por ejemplo, si con el teletrabajo uno de los objetivos no es el de que los empleados de una empresa estén solos, cada uno por su lado, no se junten. Es que no nos podemos plantear eso, ¿no? O sea, ni se busca aislar a las personas. O sea, esto es un cambio de modelo que todas las personas tenemos que ver, y por supuesto que nadie se plantea eso, porque al final, si eso es perjudicial para el trabajador, es perjudicial para la empresa. O sea, nosotros necesitamos que el trabajador, al igual que hoy está en la empresa, con buenas condiciones, con comodidad, con buenos baños, con buen café, con buen aire acondicionado, esas cosas las tiene que mantener. O sea, nosotros no queremos darle a la gente... Una de las posibilidades es que haya, decías, espacios de cowork. Y bueno, para mí ese sería un interesante. Digamos, hoy ya en Montevideo ves unos cuantos, en el interior puede ser que empiece a ver. O sea, que la persona trabaje a distancia, no trabaje en la empresa, pero trabaje en un lugar cerca de su casa, 10 cuadras, que tenga todas las comodidades. Que pueda ir en bicicleta, ¿entendés? Que pueda ir a almorzar a la casa. O sea, tener eso. Si vos estás a 10 cuadras de tu casa, vas a desayunar, vas a trabajar, vas a almorzar a tu casa, volvés. Si tenés que ir a ver a los niños, o sea, eso lo puedes hacer. Mantener vínculo con otros trabajadores, no importa que sea en tu empresa o no, sino que estar en contacto con otra gente, el tema de sociabilizar, bueno, todo eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, y por ahí esta idea de generar espacios de cowork me parece que es una buena alternativa. ¿Hay regulación en otros países en el mundo? ¿Cuánta legislación hay en esta materia? Lo vemos enseguida cuando reanudamos la entrevista. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes. A favor y en contra, me imagino, de todo un poco. De todo un poco. Fíjate, por ejemplo, una oyente dice, se llama Laura, me interesa mucho esa posibilidad del trabajo a distancia. ¿Cómo me comunico para saber más? O sea, alguien que en este momento está tomando conciencia o enterándose de las alternativas. Ustedes ya están analizando la experiencia acumulada en todos estos años, sí, y pensando en alternativas de regulación en particular. Me preguntabas de leyes, sí, de lo que había. Por eso, en el mundo ya se ha regulado, sí, ya hay leyes sobre nosotros el teletrabajo. Hoy estamos, te diría que la ley que más nos entusiasma es la ley que ha desarrollado Colombia. Colombia hace 4 o 5 años está trabajando mucho en el tema, y
y han hecho un esfuerzo importante y creo que tiene una visión bastante interesante del tema. Ecuador, por ejemplo, lo que hizo fue tomar la legislación que hay para el trabajo presencial y ponerla en el online, o a distancia. Entonces, hay de todo un poco. Te diría que lo que más nos gusta y que estamos tomando un poco como ejemplo es Colombia. Argentina, que arrancó un poco antes. Creo que la ventaja de Colombia es que arrancó un poco después y tuvo ya experiencias de otros lados y mejoró algunas condiciones. O sea que te diría que por ahí es un modelo que estamos usando y que estamos proponiendo estudiar, por lo menos, ¿no? ¿Puede regularse el teletrabajo dentro de un país sin que lo hagan todos los países del mundo al mismo tiempo? Bueno, cuando el trabajador trabaja dentro del país, sí, pero después tenemos otros casos que nos pasa en la industria de gente que trabaja en una empresa y que un día viene y te dice, mira, todo bien, pero me voy a trabajar desde casa para una empresa en Estados Unidos, en Japón, en Australia, lo que fuera, y se te van. Y estamos perdiendo, mira que, de vuelta, hablando con empresarios del sector, te dicen, mira, se me fue fulano a teletrabajar. A mí me pasó con gente en la empresa nuestra, en Nergue, un técnico muy bueno que trabaja con todo el tema de servidores y cosas por el estilo, y un día me dijo, me voy. Le digo, pero ¿qué te pasó? Le digo, que tenés algo. No, estoy contentísimo con la empresa, todo bárbaro, pero me voy a trabajar desde casa, conseguir un trabajo para afuera, me voy a trabajar desde casa. También estamos compitiendo con eso y ahí tenemos un problema. El que hizo un planteo en la OIT justamente fue Lustanó. Sí, hicimos una entrevista con él en su momento, pocos días después de esa presentación que realizó en Ginebra. En realidad, la propuesta de Lustanó en nombre del gobierno uruguayo era que se regulara a nivel internacional no solo el teletrabajo, sino distintas formas de trabajo que han venido desarrollándose a partir de la revolución tecnológica, ¿no? Él incluía, por ejemplo, la robotización también, ¿no? Sí. Pero enfatizaba en la conveniencia de que existiera una organización, por ejemplo, como la OIT, que se ocupara del asunto. Y de alguna forma tiene razón porque te pasa esto, digamos, cuando la gente trabaja para afuera, hoy no tenés forma de regularlo porque no hay mecanismos. Supongo que iremos avanzando a tener alguna, o los gobiernos a tener algún mecanismo de control un poco más, pero hoy no, hoy si tenés a alguien que está trabajando para afuera, diseñando, programando, traduciendo, diseñando arquitectura, lo que quieras, porque hoy hay de todo. Es un individuo, es una persona, es un trabajador que tiene además que tener en cuenta el tema de la seguridad social, o sea que obviamente no tiene cobertura del Estado, entonces tendrá que buscar algún seguro privado, no tiene la licencia paga, no tiene no tiene salario vacacional, o sea, hay un montón de cosas que ese trabajador no tiene y que se las tiene que proveer él mismo. Si ¿no? se la provee. Si se la provee, si es organizado. ahí va. Que si no es fácil, porque en la plata de bolsillo viste que mucha gente le pica, entonces y si no, puede ser después un problema y para si el no Estado, puede ser un problema para el Estado, exactamente. Cuando llegue la era de la jubilación o cuando haya un problema de enfermedad, ¿no? Ese es el punto. ¿Para ustedes eso es competencia desleal? Si se trabaja en esas condiciones, ¿ustedes lo ven como una competencia desleal, que desde afuera se contrate servicios de esa forma? Bueno, a ver, es una realidad y en todo caso lo que también nosotros podríamos contratar gente afuera, ¿no? Digamos, podríamos hacer exactamente lo mismo. Y de hecho ocurre. Hay empresas uruguayas contratando servicios afuera. Sí, por supuesto. Pero entonces vos hoy entrás, por ejemplo, en guru.com y querés alguien que te diseñe cosas estándar, un carrito de compras o cosas por el estilo, y tenés ofertas de gente de la India, de China, de cualquier lado, ¿no? No estamos tan acostumbrados todavía, cada vez más, o sea. Así que bueno, tenemos dos planos en los cuales trabajar: la regulación en lo interno y sobre todo pensando en quien teletrabaja en relación de dependencia, sí. Y después eventualmente una regulación internacional. Esa es la más fácil. En cuanto a la regulación acá, en lo interno, ¿el gobierno está de acuerdo en avanzar? Sí, mira, ayer la verdad que tuvimos una reunión muy buena con el Ministerio de Trabajo. Este tema lo venimos compartiendo con todos, ¿no? Pero en particular obviamente corresponde al Ministerio de Trabajo porque el subsecretario ya, como dijimos, está metido en el tema, ya tuvimos varias reuniones con él. A ver, ya se armó un poco más formalmente un equipo de trabajo con el Ministerio, integrando a algunas otras personas, obviamente a los trabajadores, ni que hablar. Yo creo que vamos a avanzar. Obviamente en la reunión surgió
un tema de sensibilización a todos los actores. Tenemos que hacer algún evento que ya está pensado, todavía no tenemos fecha, para también conversar con los legisladores. Hay mucha gente con la que hay que conversar para avanzar en esto, pero en principio venimos bien encaminados. Yo estoy muy conforme. Por otro lado, ustedes también están impulsando un programa de formación de personal para este sector en el marco del INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. ¿En qué consiste? A ver, nosotros estamos en una industria que, como dijimos al principio, tenemos desocupación cero, te diría que hace 15 años. O sea, no es un tema, es crónico. Falta personal. Vos decías hoy al principio, cuando arrancaste de mañana, bueno, eso es bueno y es malo. Eso para nosotros... A ver, es bueno porque toda la gente tiene trabajo. Ahora, estamos en una industria donde si tenemos el doble de gente o el triple de gente, va a tener trabajo igual. Entonces, lo vemos más como malo que como bueno. O sea, lo que pensamos es que tiene que haber mucho más gente formada, mucho más talento para la industria. Esta es una industria que no depende de nada más que de las personas. O sea, la materia prima es el talento. O sea, la materia prima es la gente capacitada. Lamentablemente, la oferta hoy educativa no logra generar la cantidad de personas formadas para el sector que el sector precisa. La UTEC, por ejemplo, sirve en esa dirección. La UTEC es una alternativa que me parece que sí, que de hecho nosotros trabajamos mucho con ellos por varios motivos, porque tiene mucho foco en el interior, que es uno de los objetivos que tenemos, es recorrer el interior. Nosotros acá tenemos un programa que tiene 4 o 5 patas. Una es sensibilización, o sea, la industria sale a recorrer el país, a convocar a los jóvenes para entusiasmarlos con el sector, contarles lo que significa trabajar en el sector, las posibilidades que tienen, ganar buenos salarios, obviamente tener un empleo seguro, teletrabajar, porque nosotros hemos conversado, por ejemplo, con los estudiantes de la UTEC. Hoy hay 160 estudiantes en la Tecnicatura Informática de la UTEC y todos quieren saber cómo van a poder teletrabajar, porque son gente que la mayoría del interior y no quiere desarraigarse, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso y queremos buscar soluciones para formarlos a distancia, por supuesto, en un modelo semipresencial que es el que maneja la UTEC. También la ORT tiene modelos de educación a distancia. Nosotros ahí contamos con que todo el sector educativo de alguna forma se va a sumar a esto con propuestas acordes a lo que necesitamos, porque nosotros queremos sensibilizar, tenemos un observatorio que está investigando en qué necesitamos formar. Sabemos lo que necesitamos para este año, pero capaz que dentro de 2 o 3 años estamos necesitando otro tipo de conocimiento. Acá hay temas de... Sí, esto va muy rápido. Están surgiendo, ya son comunes, pero inteligencia artificial, realidad virtual, big data. Hay muchas cosas nuevas y conocimientos nuevos que tenemos que incorporar a esta formación. Obviamente convocando a instituciones públicas y privadas. Ahí tenemos un par de modelos, dependiendo cuál sea: Universidad de la República, UTU, ORT, UCUDAL, UTEC, o sea, todos. Y termina esto con un programa de Yo Estudio y Trabajo para TICs, ¿no? El mismo programa también, esto ha surgido de algunas conversaciones previas con el Ministerio, interesados en tratar de alguna forma extender el programa. Bueno, vamos a tomar el modelo y generamos una opción de pasantía de 8 meses aproximadamente para toda la gente que termine las tecnicaturas que van a estar dentro de este programa. El objetivo son 4 años, 4.000 personas, $4 millones que integraría INEFOP. Estamos en eso. Nosotros ahora tengo unos días que no voy a estar en el país, pero después ya tenemos una reunión con todo el directorio de INEFOP. Un aporte no menor, nosotros calculábamos casi $1 millón del sector propiamente de las empresas, que estaría dado en todo lo que es la tarea de sensibilización, que ahí estamos pensando en eventos bastante importantes, ir de capital por capital del interior, por lo menos en el primer año, en aportar profesionales del sector para la docencia. 2 ejemplos. Uno, primero, la UTEC hoy no tiene más cupos, porque, entre otras cosas, por falta de docentes. Entonces ahí creemos que podemos colaborar con gente en la industria que aporten eso. Y después temas nuevos. Nosotros acá en Uruguay tenemos empresas, por ejemplo, de inteligencia artificial y gente formada en eso.
pero en los sectores, en las universidades y todo es un tema muy incipiente. Entonces también tenemos gente que maneja los nuevos conocimientos como para eso. En cuanto a este plan con INEFOP y esa forma de financiarlo, 4 millones de dólares en total, que se repartirían entre el INEFOP mismo y la CUTI. En total estamos hablando de 5 millones. 5 millones en total, 4 del INEFOP y uno de la CUTI. Y esa posibilidad de destinar 4 millones de INEFOP a un plan CUTI, como este. No, las empresas del sector. No son... Está bien, pero ¿cómo reacciona el gobierno ante esta alternativa? Bien, muy bien. A ver, creo que estamos alineados acá con todos los actores que hemos conversado. Estuvimos con la primera que conversamos, que es la ministra de nuestro sector, digamos que es la ministra Cose. Cuando estuvimos con Álvaro García Pepe, estuvimos con el ministro Astori, con Ferreri, también nos recibimos allá en la Cámara, ahora con la gente del Ministerio de Trabajo, hemos estado conversando con gente de PIT-CNT, con otros actores vinculados a INEFOP, y la verdad que por lo que conversamos estamos todos alineados y el proyecto calza muy bien con lo que desearía de alguna forma el gobierno que pasara, ¿no? ¿Y se implementaría a partir de cuándo? Y bueno, necesitamos para empezar la aprobación de tener la plata, pero en cuanto podamos... ¿El año que viene? No, yo quiero antes. La verdad que nosotros estamos trabajando a full, dedicando mucho tiempo a esto, conversando, todo el mundo te lo puede decir, o sea, no paramos de golpear puertas con este tema. Pero además hay un par de cosas más interesantes, Emiliano, en esto. Formamos a la gente en conocimientos de trabajos que perduren. Ahora que estamos discutiendo tanto los trabajos que se terminan, y que muchas veces tiene el origen en las tecnologías, que destruye muchos puestos de trabajo, pero también lo que nosotros queremos es que también forma, y queremos formar a los gurises, a los jóvenes, en temas que sabemos que por lo menos van a tener un montón de años en los cuales trabajar y que no van a ser sustituidos por robots o cosas por el estilo. Entonces me parece que también ahí es importante. La otra cosa que queremos, que es otro objetivo de la Cámara, que es también convocar a empresas del exterior, empresas de renombre internacional en el tema de tecnología de la información, depende de tener recursos humanos. O sea, yo no puedo decirle a Google, venite a instalar en Uruguay, si cuando vas a salir a buscar gente, tiene una complicación enorme. Entonces, también por ahí el tema de recursos, para nosotros es clave, el tema de formar gente para el sector es clave. Álvaro Lamé, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, gracias por la visita esta mañana. Creo que el tema da para muchísimo más, a los oyentes los atrapa, hay preguntas que se abren para todos lados, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Emiliano, muchas gracias, la verdad que un gusto estar acá y en una nueva etapa, la verdad que te felicito por todo lo que han hecho. Y esta es una industria que es transversal. Nosotros crecemos como industria, pero también podemos aportar mucho a otras industrias. Y ahí, ahora tuviste con Leonardo Logreiro la vez pasada hablando del Hackathon del Agro. Claro. Fue un éxito impresionante. Vamos a retomar ya con los resultados del Hackathon del Agro dentro de unos días. Al punto de que ya nos han llamado de otras cámaras viendo a ver cómo podemos organizar el Hackathon para sus propios temas, ¿no? Claro. Sí. Se está moviendo mucho eso. Sí, por suerte. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Ya volvemos, viene la mesa de este miércoles.